Llegan tres noticias de Israel que están relacionadas y que bien podrían estar escribiendo el prólogo de la invasión terrestre de Gaza. Veremos si finalmente se produce. Como nos dice nuestra corresponsal Hannah Beris, nos enteraremos cuando ya se haya producido, porque así son estas operaciones. No se va a avisar al enemigo para que esté advertido. Benjamín Netanyahu, esta es la primera noticia, ya ha formado su gobierno de concentración nacional, con un gabinete de guerra multipartito al que ha incorporado a dos exgenerales que ejercieron como jefes del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y que dirigieron operaciones en Gaza. Hablamos de los dirigentes políticos centristas Benny Gantz y Gadi Eisenkot. El partido de Gantz contará con 5 ministros sin cartera en este ejecutivo de emergencia. Benny Gantz es el principal dirigente opositor y su concurso es esencial para que el gobierno se llame de unidad nacional, aunque en él no vaya a participar otro partido importante, otro pilar de la oposición, que es el Yair Lapid, que ha descartado compartir gabinete con los extremistas religiosos que apoyan a Netanyahu. Esta es la primera noticia. La segunda es que el bloqueo de Gaza ha dejado la franja sin electricidad. Saben ustedes que Israel tiene la palanca del suministro de energía y los generadores autónomos de los que disponen los gazafíes pues tienen una capacidad limitada. Ahora mismo Gaza está a oscuras. Y la tercera noticia es que hay 300.000 soldados concentrados en las cercanías de la franja de Gaza a la espera de una orden para comenzar la incursión terrestre en caso de que se vaya a producir. Claro, todas estas noticias componen el mosaico de una operación a gran escala, que es lo que había prometido Benjamín Netanyahu, que ya le anunció a la sociedad israelí que su respuesta al brutal ataque de Hamas cambiaría toda la situación en la región. Bienvenidos a La Brújula, si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero, como siempre, hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Hay quizás una cuarta noticia que apunta a un nuevo estadio en el conflicto, y es que el Pentágono ha confirmado que el portaaviones Gerald Ford ha llegado ya al Mediterráneo Oriental con su grupo de combate. Pero no todos los problemas se concentran en el sur. No todas las preocupaciones, vamos a decir, se concentran en el sur, porque fíjense lo que ha ocurrido en las localidades cercanas del norte, a la frontera con el Líbano. Es que una falsa alarma ha desatado el pánico. Ha sido una falsa alarma y ha enviado a los israelíes a sus refugios pensando que se había producido una infiltración masiva de drones de Hezbollah a través de la frontera con el Líbano. Esto indica que hay una hipervigilancia o una hipersensibilidad que es hija de la preocupación a que Hezbollah entre en la guerra. Vamos a recordar que al lado de Hezbollah, Hamas es una banda de la porra. Hezbollah es un grupo terrorista con la capacidad destructiva de un ejército convencional de una nación desarrollada. Son la vanguardia iraní en el sur del Líbano y su concurso en esta guerra provoca el pavor, como estamos viendo, incluso cuando las alarmas que se producen son por un fallo humano o un fallo técnico que pudieran haberlas desatado. Jerusalén, Hannah Beris, buenas tardes, Hannah. Hola, buenas tardes, hola. Oye, ¿qué significa políticamente el que Netanyahu haya conseguido reunir un gobierno de concentración nacional a parte de la oposición? Ante todo refleja la sensación, no es solo percepción, la sensación auténtica, la realidad de emergencia que se vive en Israel. El otro día dijo Netanyahu, estamos en una lucha por nuestra existencia. Podrá haber quien diga de su estilo grandilocuente, pero es sin duda la sensación del israelí promedio, sea religioso o laico, derecha o izquierda. Es una sensación que se vive una situación absolutamente sin precedentes, porque guerras ya ha habido numerosas, ataques con cohetes, ha habido numerosos
la envergadura de estos días ha superado muchas situaciones conocidas de antes, pero la invasión terrorista masiva, ya se sabe de por lo menos 1.500 terroristas que entraron armados hasta los dientes hasta comunidades civiles y masacraron, hicieron todo para poder destruir y matar, inclusive civiles, niños, bebés. Eso nunca se había vivido. Ha habido, por supuesto, numerosos atentados terroristas contra civiles, también infiltraciones a comunidades, pero una vez un pueblo puntual, algo masivo como esto, nunca se había visto. Entonces la sensación es de urgencia, que hay que hacer algo para tratar de revertir esta amenaza. Y además creo que es también producto la formación de este gabinete de emergencia nacional, es la terminología, no de unidad nacional, el clamor del pueblo, de la ciudadanía. No que todos están de acuerdo, algunos que dicen Netanyahu tiene que pagar por su responsabilidad en esta falla, no hay que unirse a él, pero ahora muchos dicen, primero ganemos la guerra, luego veremos qué hay que investigar y qué hay que hacer. Y en realidad la primera reunión de este gabinete ya ha comenzado. Bueno, claro, primero dicen, hágase cargo de la situación y luego ya veremos si se dirimen las responsabilidades políticas. Vamos a recordar que después de la guerra del Yom Kippur, nada menos que Golda Meir tuvo que dimitir, le costó el cargo, porque además hubo un informe en el que se expresaban o se explicitaban las responsabilidades que pudiera haber tenido el gobierno en el hecho de que les hubiera pasado inadvertido el que se estaban preparando sus vecinos, ¿no?, para atacarles. Luego regresamos a Jerusalén. Se ha confirmado una noticia trágica más, tristemente previsible, y es que la joven española Maya Villalobos está entre los asesinados por el brutal ataque terrorista de Hamás. Maya Villalobos tenía la doble nacionalidad, era hispano-israelí, y claro, como toda chica de 19 años estaba llamada al servicio militar. Se encontraba destinada en la base militar de Naal Oz, que es próxima a Gaza, y resultó arrasada por estos milicianos terroristas de Hamás que se infiltraron. Su muerte ha sido confirmada por el Ministerio de Asuntos Exteriores español. Y ya a partir de ahí, pues con mayor o menor fortuna, con mayor o menor cinismo, se han ido expresando los dirigentes políticos y han ido trasladándole a la familia sus condolencias. Aquí es donde se expresa ya pues la pequeña miseria, ¿no?, de la política española, o las grandes miserias de la pequeña política española. Es que Yolanda Díaz es un buen exponente de lo que se llama la condenita, ¿no? Ha publicado un tuit bastante lamentable, ¿no?, en el que dice: lamento profundamente la noticia de la muerte de Maya Villalobos Simbani. Todo mi cariño a sus seres queridos. Hay que detener esta escalada bélica. La violencia, la muerte y la destrucción no son el camino. Trabajemos por una paz justa y duradera. Hombre, es que la escalada no es la causa de la muerte de Maya Villalobos, es más bien la consecuencia. O sea, esta chica ha sido asesinada por Hamás en una brutal oleada terrorista, que es lo que desata la escalada bélica. Pero claro, como la vicepresidenta elude mencionar a los asesinos, que son los de Hamás, pues se remonta a las consecuencias y las confunde con las causas. Como les digo, las pequeñas miserias de la vida política española, o más bien las grandes miserias de la pequeña política, que es esta política de las condenitas. Lo que antes se refería Hannah Beris, a esa mentalidad que Shlomo Ben Ami calificaba como la memoria holocaustica, ¿no?, que es esa sensación de vulnerabilidad. Tengamos en cuenta que el Estado de Israel ha vivido en trance existencial desde el mismo momento de su fundación. Y claro, las imágenes que vieron los militares al llegar a los kibbutz que fueron arrasados por los milicianos terroristas de Hamás son apocalípticas y despiertan esas reminiscencias de la memoria holocáustica. Hoy con Alsina, en Más de Uno, ha estado Dalia, que es una israelí de origen argentino que tenía a su hermana gemela, a su cuñado y a sus 2 sobrinas en un kibutz de estos arrasados por Hamás, en los que los niños fueron matados junto a sus padres en sus camas, desarmados por parte de estos asesinos de Hamás. Y a veces hoy me preguntaba qué prefiero. Por ahí preferiría que me digan que asesinaron a mi familia, tener los cuerpos acá en Israel, en algún momento poder enterrarlos y saber que no sufrieron. Seguramente sufrieron un horror hasta que les pusieron una bala en la cabeza o
pero por ahí no sé si no preferiría eso, porque yo no sé cómo los tratan, cómo va a ser, si se puede conciliar esas dos cosas. Lo tremendo es que el dilema de Dalia no es nada inusual. Es decir, estará en la mente de muchos israelíes que hayan perdido a algún ser querido, porque otros tantos están con la incertidumbre de no saber qué ha sido de los suyos. Que a esta hora, en que las tropas terrestres de Israel se agrupan a la frontera de Gaza, la principal disuasión para el gobierno israelí y para el ejército no es la resistencia miliciana que espera dentro de Gaza. No son las trampas que se puedan encontrar en la ratonera de las calles de Gaza. No, son los rehenes secuestrados por Hamás que permanecen por decenas en manos de este grupo terrorista y a saber qué circunstancias en sus guaridas. Hoy ha mantenido una conversación con Oriol Junqueras dentro de la coherencia con la que nos estamos comportando en la política que hemos decidido que sea una política para la distensión, para la normalidad política, y no me consta que vaya a haber otra conversación, pero en todo caso todo lo estamos haciendo con discreción en lo que son las negociaciones, pero con transparencia en todo lo demás. De hecho, por eso ha sido pública esa conversación. Patxi López ha confirmado la conversación telefónica de Pedro Sánchez con Oriol Junqueras. Es que continúa la ronda de contactos para la investidura de Pedro Sánchez. Y no es cuestión de tratar un asunto tan delicado, ¿no?, con subalternos. Entonces, claro, Pedro Sánchez ha llamado a Oriol Junqueras, condenado por sedición y malversación, luego posteriormente indultado, pero el indulto no borra el delito, ni lo que hace es extinguir la pena. Claro, como Sánchez también depende de Bildu y de Junts para ser investido, como los votos de estas dos formaciones valen tanto como los de Esquerra, la pregunta es inmediata. ¿Hablará también con Arnaldo Otegi y con Carles Puigdemont? No me consta que vaya a haber ninguna conversación y que todo lo que hacemos es con la coherencia de lo que acabo de decir. Por perifrástica no me lo preguntes. No, por perifrástica. Es que se enfadan mucho cuando se les traslada esa pregunta. De hecho, otra vez ha pecado de inoportuno Jaume Mas cuando ha dicho que seguro que Sánchez y Puigdemont terminarán manteniendo una conversación tarde o temprano. El PSOE andaba muy enfadado con Sumar por su precipitación y por su falta de discreción, ¿no? Porque dice, oye, ayer nos presentabais un documento que es verdaderamente infumable por sincero, porque presenta de una forma tan cruda la amnistía que no nos permite a nosotros luego disfrazarla y untarla de vaselina como corresponde, y ahora resulta que Jaume Mas se dedica a especular sobre las llamadas que pueda mantener el presidente en funciones Pedro Sánchez con Carles Puigdemont. ¿Pero por qué no? Si ya ha hablado con un condenado por sedición y malversación, no sé qué reparo moral le puede producir telefonear a un condenado por secuestro como Otegi o a un prófugo que todavía no ha sido condenado como Carles Puigdemont. Al fin y al cabo está negociando con las formaciones de ambos para conseguir sus votos para la investidura. En cualquier caso, Patxi López hace lo que puede en la sala de prensa. Es mucho más útil escuchar a Gabriel Rufián. Una vez más conviene escuchar al portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, que es quien suele dispensar gentilmente más sinceridad en lo que se refiere a las negociaciones del gobierno con sus socios. Y esta vez no ha sido la excepción. Oye, ni una mentira, en esta declaración. El PSOE es el PSOE, Hace 4 años ustedes saben que hablar de amnistía era una quimera. Es bastante probable que de aquí a un tiempo hablar de referéndum deje de ser una quimera. Bastante probable. Todo depende de la fuerza que tengamos.